Sí se puede, Historias del Cambio es un podcast que explora el poder de la comunidad, el cambio social y la organización comunitaria. Yo soy Carlos Quintero y tengo el honor de ser su anfitrión en este viaje. Bienvenidas, bienvenidos, así se puede, Historias del Cambio. El día de hoy hablaremos sobre cómo para implementar una estrategia se requiere una estructura que permita a los equipos organizarse y generar resultados. En ese sentido, Marshall Ganz nos cuenta sobre la estructura que generaron en el movimiento campesino, sobre cómo se encargaron que esta estructura permitiera que todas las personas campesinas fueran también dueñas del propio movimiento y cómo eso lo convirtieron en tácticas y estrategias poderosas. Bueno, la primera teoría de cambio era un análisis que los campesinos tuvieron muchos problemas, muchos, de salud, de dinero, de alojamiento, de todo. Entonces, ¿cómo vamos a solucionar eso? Hacer una campaña de alojamiento. Reconocieron que realmente sus problemas vinieron a través de sus condiciones económicas, racista, como mexicanos aquí, y falta de poder político. So, decidieron que tuvieron que hallar una forma para que empiezan a empoderarse. Porque sin empoderarse, siempre iba a ser calidad a lo más. Eso es el primero. ¿Cómo se puede empoderar? Bueno, un sindicato, porque hay ejemplos de sindicatos, y sindicatos han mejorado las condiciones de los trabajadores, los obreros, en muchas condiciones, pero en los files no existía la protección de ley que existía para los que trabajan en las fábricas. O sea, trabajadores agricultores estaban fuera de la ley, como también trabajadores domésticos, porque en los Estados Unidos eran blanco y negro. Era negro y café. Era personas de color. Los dejaron afuera de la ley en las rentas. Ahí estaban como abandonados, se puede decir. ¿Cómo vamos a decir? Bueno, si luego intentamos hacer como una huelga, que no tenemos la fuerza suficiente, porque tenemos que crear entre el mismo pueblo la confianza y la solidaridad para poder enfrentarse con donde realmente está el poder, que está con los dueños. El análisis es así. Poder, sindicato, los que tienen el poder son los dueños, y porque tienen poder político y todo. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? El primer paso era de organizar una asociación. Le dicen poder con, no poder sobre. De crear como un banco cooperativo, una caja popular, un beneficio de definición, una periódico, cosas así que podían crear más interdependencia entre los de la comunidad. Y también establecieron una cuota. Y muchas personas dicen, no, son tan pobres, no pueden pagar una cuota. Si no pagan cuota, no van a ser dueños de la asociación. Ellos tienen que realmente own it. Tienen que ser los dueños. Hacer los dueños, sí va a ser. No, pero entonces estableció $3.50 por familia. Membresía era por familia, no por individuo. Y el beneficio de defunción, $2 de los $3.50 iba al beneficio de defunción que cubrió a todos en la familia, no nomás al jefe de familia. Y entonces empezó así, y si no pagaba cuota, no recibió el servicio. O sea, era muy claro, si no te comprometas para poner
para tomar tu responsabilidad de esta organización, la organización no te va a servir. Es así o no es. Chivo pagado, chivo brincado, como dicen. Y eso es otro dicho. No, pero, no, y entonces por 3 años así organizaron. Y era como, ellos pensaron que iba a tener que organizar para 5 años. Porque, ¿te acuerdas? La teoría del cambio es de poder. Es analizar que el poder es el problema. No es tanto alojamiento, sí, esos son, pero son más síntomas de falta de poder. Y entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, otro grupo, después de unos 3 años, de los filipinos, hicieron una huelga en la uva. Entonces, ellos tuvieron que decidir, ¿vamos a quebrar la huelga o vamos a apoyarla? Y decidieron apoyarla y brincaron adentro de una huelga. Y la inspiración muy fuerte era de movimientos de derechos civiles, porque eran dudosos al principio que la huelga iba a ser suficiente, porque se puede como reemplazar con rompehuelgas, o le dicen esquiroles, de tomar. Y en la agricultura es más posible. Y entonces empezaron a hacer eso. Pero también reconocieron que iba a necesitar el apoyo de la pública. Eso se aprendió de derechos civiles. Y entonces empezaron con arrestos y cosas así, de hacerlo como campaña de derechos civiles, de incluir la sociedad, no nomás ahí en el campo. En el campo los dueños controlaban todo, la ley, el periódico, todo. Pero en San Francisco no, en Los Ángeles no. Entonces era de cómo iban a contar su historia a donde hay aliados, sea el movimiento mexicoamericano, o sea liberales, o sea sindicalistas, o lo que sea. Esos también entendieron del principio. Bueno, pero entonces, cuando no salió, o cuando la huelga empezó a caer, entonces, ¿cómo vamos a hacer? Siempre tenemos que hallar forma de poder. Y también inspirado por el movimiento de derechos civiles. Bueno, estas compañías también tienen que vender. ¿Y qué pasa si podemos afectar la venta? O sea, entonces les cuesta producirlo, pero entonces si no pueden vender. Y escogió una empresa que tenía 4,000 acres de uva, pero era una empresa que vendía licores. O sea, no nomás, las uvas eran pequeño parte de la empresa que vendía Calizarc y todas esas cosas. Y entonces, como el tiempo de Día de Gracia, mandaron voluntarios a las ciudades, a New York, a Chicago, a San Francisco, Los Ángeles, para ir a las tiendas de licores ya en tiempos festivos, a establecer una línea de piquete, diciendo a los clientes, por favor, no nomás que no compra Schenley, era la marca, pero no compra nada en esa tienda. Entonces empezó a desarrollar presión económica sobre las tiendas de dejar a ordenar, porque entonces estaba perdiendo dinero, sobre todo. Entonces, hay una teoría muy consistente. Uno tiene que entender el poder. Y el poder consiste en cuáles recursos tienen ellos que necesito y cuáles recursos tengo yo que ellos pueden necesitar. O sea, es como interdependencia. Bueno, yo necesito que las tiendas no venden este vino. Y entonces ellos necesitan clientes. Si yo puedo convencer a los clientes a causa moral de no comprar,
a solidaridad, entonces ya tengo un balance. Y eso era consistente en todo. Le pregunté a María Elena sobre la Cumbre Ciudadana de 2012. Nos contó qué salió bien, qué salió mal, cómo construir fuerza para que un movimiento cobre relevancia a nivel nacional y sobre algunas ideas para evitar que personas específicas se apoderen de los movimientos para lograr sus objetivos personales. También nos contó cómo se estructuran distintas organizaciones y cómo distintas estructuras pueden llevar a resultados diferentes. Es que quienes teníamos liderazgo, lo considerábamos que el liderazgo era para impulsar otros liderazgos, ¿no? No, lo importante no es que yo fuera la figura principal, ¿no? Sino que otros fueran las figuras principales. Y creo que esa parte también fue muy buena. Después la agenda se la presentamos ya a los partidos, ya que habíamos acordado entre todos la agenda, se la presentamos a los partidos y se la presentamos con varias opciones, ¿no? Los partidos podían decir, bueno, los partidos y me refiero al candidato, ¿no? Podía decidir, o a su grupo que le ayudaba, podían decidir entre que si cada una de las propuestas en cada uno de los ejes, si estaban de acuerdo completamente y la llevarían a cabo, si estaban de acuerdo pero con alguna reserva y tenían que especificar por qué, cuál era la reserva y por qué, o si de plano no estaban de acuerdo y no harían eso. Fue un ejercicio muy rico porque en las respuestas de los partidos políticos y de los candidatos, pues sí te dabas cuenta de qué tanto les iba a importar la agenda, llevarla a cabo si es que llegaban a la presidencia, ¿no? Luego, una vez que ya firmaron todos y que nos entregaron sus respuestas, nos reunimos con ellos de manera pública y cada uno tuvo oportunidad de hablar y de decir un mensaje respecto a la agenda. Creo que en donde nos equivocamos fue después de eso. Una vez que en ese momento el que gana la presidencia es el PRI con Enrique Peña Nieto, incluyen en su pacto que hicieron, muy al principio del sexenio del presidente, incluyen nuestras propuestas y fíjate que las incluyen además hasta con nuestros mismos errores en las comas. ¿No? Si tú ves el pacto y ves nuestras propuestas, estaban incluidas muchas de ellas en las que estaban de acuerdo, ¿no? Las que no estaban de acuerdo, por supuesto, no las incluyeron, pero creo que sí fue muy importante que tanto el presidente como su partido, ya siendo el presidente, tomara de manera seria las propuestas que habíamos hecho y las pusiera en su agenda para los 6 años que seguían. Sin embargo, en lo que después nos equivocamos fue que habían algunos liderazgos dentro de nosotros que buscaban beneficios personales y no logramos atajarlos o frenarlos y en el momento que siguió corriendo ya el periodo del 2012 al 2018, el grupo terminó por pues, no sé si romperse o nos alejamos, ¿no? En lugar de volver a hacer consensos, me parece que ahí fue donde teníamos que regresar a hacer consensos y ver que sí podíamos seguir impulsando. Entonces ya pues no cada grupo, porque algunos nos quedamos unidos, pero algunos se dispersaron completamente y entonces muchos de los objetivos que teníamos no fueron alcanzados, ¿no? Entonces al final creo que lo que nos faltó fue hacer un mejor seguimiento, regresar a hacer nuevos consensos y darle seguimiento todos juntos, que era como habíamos alcanzado el éxito. ¿Por qué algunas organizaciones son más efectivas
¿Qué otras? Mm, Yo creo que, pues, yo creo que depende de muchas cosas, ¿no? Pero creo que principalmente depende de que tengan objetivos claros, ¿no? Pues que igual que el gobierno, no estén tratando de cambiar el objetivo cada rato, ¿no? Este, que, que tengan el corazón puesto en la organización. Eh, Creo que también depende pues de los recursos con los que cuente tanto de las personas que están trabajando en la organización como en los recursos económicos con los que cuente, eh, y de quien sea quienes lideren la organización, ¿no? Si estamos hablando de organizaciones chiquitas, medianas o grandes, pues al final del día sí importa quién es el líder de la organización. Importa que tengan objetivos claros, importa que tengan metas claras, que, que puedan ser transparentes en cuando, cuando hacen corte de caja y decir, pues sí, vamos bien o mejor nos regresamos o nos vamos por otro lado. Yo creo que no hay una sola razón, pero sí hay varias razones que conjuntadas no te hacen pues ser más o menos efectivo como grupo. ¿Y hay alguna organización que admires? Por cómo trabajan, por cómo se organizan. Eh, sí, yo creo que, por ejemplo, el, la organización del Padre Pro, por ejemplo, es muy efectiva en temas de derechos humanos. Eh, Creo que otros tipos de organizaciones como las organizaciones vecinales creo que son muy efectivas porque trabajan este, con un grupo pequeño, con objetivos quizás que los podemos ver desde otro lado como chiquitos, pero que sí están logrando hacer cambios en sus en el grupo, ¿no? En el que quieren efectivamente hacer los cambios. Eh, sí, creo que hay muchas organizaciones que al final del día pues son exitosas en algunos momentos y en algunas cosas que se están planteando y que logran hacer cambios. Okay. Pero creo, fíjate que al final son como más efectivos los colectivos, porque es cuando sumas diferentes voluntades y diferentes organizaciones en una misma organización y eso te hace ser mucho más potente, ¿no? Lo hicimos, por ejemplo, en Fiscalía que Sirva, ¿no? Que logramos hacer cambios en el sistema de justicia en México y creo que ahí hubo mucho más, hubo una conjunción de muchos intereses en un mismo interés que era pues plantear mejor la justicia para México. Gabriela Jáuregui nos contó sobre cómo el consenso sirve como una estrategia de toma de decisiones en los movimientos y pone el ejemplo del caso del zapatismo y cómo este a través del consenso ha construido un movimiento potente, organizado y con una estructura clara y efectiva. Pues los zapatistas. O sea, tienen muy claro lo que están haciendo, por qué lo hacen, cómo lo hacen, desde dónde lo hacen, con quién lo hacen, para quién lo hacen. O sea, es que todo está muy, muy claro. Y lo ponen en práctica con unos niveles de organización comunitaria masivos. O sea, asambleas masivas de cantidades muy grandes de personas, llegando a consensos.
Porque claro, hablábamos hace rato de liderazgo y no hablamos, no, me fui por el lado, bueno, el feminismo, pero el zapatismo, aunque tiene una estructura muy clara, porque viene de una estructura de Ejército Zapatista de Liberación Nacional, aunque es una pirámide invertida, y no pirámide tradicional como el ejército normal, digamos, es como un ejército de cierta forma, uno de sus lemas más importantes es mandar obedeciendo. ¿Y quién es la autoridad máxima de cierta forma? Pues la asamblea de la gente. Y no de una tipo de... Y esto sucede mucho también en las comunidades que todavía se rigen por asamblea comunitaria, ¿no? En México. Sucede que no es una democracia como la que conocemos de, bueno, hay 15 votos a favor y 5 en contra, entonces sí vamos. No, se tiene que llegar a un consenso. Un consenso es mucho más difícil de obtener que 15 a favor, 5 en contra. Tienen que ser 20 a favor. ¿Y cómo logras eso? Sin, como otra vez usando las palabras de los zapatistas, proponiendo y no imponiendo. Que los 15 no impongan su a favor sobre los 5, sino proponer hasta lograr ese consenso, ¿no? Es una forma de crear estrategias a largo plazo. Porque claro, si nosotros 15, por decir, decidimos que hay que poner un foco aquí, voy a ser muy simplista, y los otros 5 no querían por X razón, nosotros imponemos que pues la mayoría decidió y que bien ahí está el foco. Pero a la larga empieza a crear tensiones que debilitan el tejido comunitario de esa comunidad de 20 personas que somos, porque va a haber 5 personas que realmente se sienten, ¿no? Como violentadas, es una palabra muy fuerte, pero como en contra de esa cosa que sucedió y en descontento. En cambio, si nos tardábamos, quizás esa es una solución veloz, ¿no? Ya, 15 a favor, 5 en contra, se cierra la votación, se pone el foco, seguimos con la siguiente parte de la agenda, la estrategia avanza, ya hay un foco y nos faltan 15 más, o lo que fuera, ¿no? Pero a la larga se empieza a debilitar porque a esos 5 no están del todo bien. Entonces, ¿qué sucede con esos 5 y el foco y yo qué sé? Entonces, quizás lograr el consenso de 20 nos toma 6 días más o 6 horas más o lo que fuera que esa votación. Pero al final, los 20 vamos a estar de acuerdo que de hecho si no, el foco no iba ahí, iba acá, o en realidad el foco no era más bien una vela, yo qué sé, ¿no? O sea, te digo ya mi ejemplo muy sonso, ¿no? Pero es una forma estratégica de crear a largo plazo movimiento que dura. Quizás no es casualidad que hay muchos de estos movimientos que llevan más de 500 años resistiendo, defendiendo el territorio y logrando cosas que nosotros acá luego en la ciudad, no todos, pero muchos, no te puedes poner de acuerdo con tus vecinos de que si van a pintar la fachada de un color o de otro, ¿me entiendes? O sea, hay que decir que son formas de concebir los tiempos de la organización estratégicamente de formas muy distintas que lo piensa el occidente y los tiempos del capitalismo voraz y veloz, ¿no? A veces son complejos, sí, es complejo. Seguramente tienen muchos bemoles. Cualquiera de las personas con las que hables que viven y se rigen por asamblea comunitaria te lo dirán. Es una chinga. Pero quizás tiene ventajas a largo plazo, ventajas estratégicas a largo plazo, ¿no? Claramente, no solo quizás, claramente. Viridiana Ríos nos cuenta del caso de Finlandia y cómo pasó a través de tener una organización social sólida, de ser uno de los países más desiguales a uno de los más igualitarios del mundo. También nos recuerda algo que muchas veces o se nos olvida o no lo creemos, que es que cambiar a este país sí es posible. O como diría Marshall, cambiar a este país sí se puede. ¿Cómo puede cambiar una historia así? Bueno, aquí es donde creo que se vuelve muy relevante la organización y el impulso colectivo, porque aún si México es un país tan desigual, hace 100 años
Finlandia era tan desigual como México. Como que no nos acordamos, pero el Gini de Finlandia era exactamente el mismo Gini del que tiene México actualmente, hace 100 años. Y bueno, hoy Finlandia es Finlandia, ¿sabes? Y México no, México es un país cuya desigualdad se ha mantenido prácticamente sin cambio, salvo ciertos periodos como el milagro mexicano tuvo una disminución en la desigualdad. Pero Finlandia para mí es un ejemplo que me gusta mucho siempre pensar y traer a la mesa y recordar en mi corazón, porque me da esperanza. Digo, bueno, claro que ha sucedido en otros lugares. Otros lugares han tenido la capacidad de organización y de demanda para crear un país más justo. Y Finlandia es un caso de organización, de hecho. Es un caso en donde, en parte, gracias a su cercanía al socialismo ruso y por pues, toda la influencia de los colectivos y de la organización laboral, pues tiene un sistema de partidos en donde el trabajador está muy organizado, mucho más organizado de lo que está en México, en donde el corporativismo priista pues se carcomeó muchas de las estructuras de organización. Y lo lograron, o sea, sí lo lograron y sí se puede, no hay duda de que se puede cambiar este país, no hay duda. No puedes liderar sola, nos decía Marcelina, después de que Viridiana nos provocara. Sí se puede cambiar este país. Y entonces cuando hablas de organización, estás hablando también de una estructura en el cual tú dices, bueno, por aquí debe funcionar pues una secretaria general, unas grupos o comisiones, y muchas de las veces en CASE no hemos tenido pues tanta compañera organizada, digamos, tomando decisiones, porque ni pueden, a veces no hay la posibilidad, no tenemos dinero, aunque tengamos buenas compañeras que van a aportar bien a la organización, no podemos tenerlas porque no tenemos dinero para pagarles. Y entonces mejor que trabajen y ganen, y el poco tiempo que puedan dar, pues son los domingos, ¿no? Entonces me hice la vocera de las compañeras. Y para todos lados, pero nunca me dejaron sola, ni nunca quise ir sola a ningún espacio, porque también eso es muy importante, que no puedes liderar sola y tampoco te puedes sentir la supermana de decir, oye, pues yo sola puedo. No, o sea, yo estoy aquí hablando en nombre de mis compañeras y están allá afuera escuchando lo que voy a decir y voy a ser digna acá, ¿no? Y entonces creo que eso también son como las estrategias que hemos ido tomando ahí, ¿no? Siempre estamos juntas. Un día Alfonso Cuarón me dijo, oye, te invito a tal lugar, pero ¿cuántas tienes? Porque tú tienes muchas, ¿no? Entonces, como que siempre me he rodeado de compañeras que incluso me cuidan, incluso dicen, a ver, Marce, ¿ya comiste? O, oye, yo voy a tal lugar mientras tú esto. Entonces nos dividimos el trabajo. Pero pues muchas de las veces pues la responsabilidad pues ha recaído en mí o en el grupo, que somos muy poquitas, ¿no? de CASE, ¿no? Para desarrollar un movimiento es necesario tener una historia, tener desarrollo de liderazgo, tener estrategia. Pero esto no es suficiente. También es necesario que el movimiento tenga una estructura en la que las personas que participan sean corresponsables de su éxito. Tener una estructura con estas características no es algo que simplemente sucede. Es algo que tiene que diseñarse proactiva y conscientemente. ¿Cómo generar este diseño? Marshall lo explica muy claramente aterrizándolo en el caso del movimiento campesino. Lo primero que hay que hacer es preguntarnos quién es nuestra gente. Y por nuestra gente me refiero a aquella a la que estamos organizando. A partir de ahí hay que entender dónde está el poder, cuál es el objetivo que queremos lograr, y alrededor de eso hay que diseñar una estructura que sirva a este propósito. En el caso del movimiento campesino, la estructura que construyeron le permitió a cientos de personas trabajar juntas por décadas para lograr sus objetivos. ¿Qué quiere decir esto? Que construir una estructura y cambiar una comunidad o un país sí se puede. Pero como dice Marcelina,
No podemos hacer esto solos. Y te dejo con estas preguntas. Si estás organizándote con otras personas para perseguir un cambio, ¿sobre qué estructura trabajas? ¿Y esta estructura la diseñaron proactivamente o simplemente se dio? Muchas gracias por tu atención y tu tiempo. Yo soy Carlos Quintero y esto fue Sí se puede, Historias del Cambio. Nos vemos en 15 días con un nuevo episodio.